Bueno, en este vídeo vamos a ver un pequeño ejemplo de test de hipótesis. Recordemos que nosotros teníamos el ejemplo del vídeo anterior, teníamos unos datos que era datos 5, que lo habíamos leído de un fichero que se llamaba datos5.dat. Habíamos visto que eran de tipo continuo, aquí viendo en el environment. En datos 5 vemos que tienen decimales. Habíamos hecho nuestro histograma. Hemos visto que se parecía a una campana de Gauss. Por lo tanto, pensábamos que decimales más campana de Gauss sería seguramente una normal. Habíamos calculado los parámetros. En el caso de la normal, los parámetros son la media, la desviación típica, que nos había salido media 5, desviación típica 1, con cuyo motivo pensamos que más o menos esto era una normal 5,1. Para estar seguros, habíamos cogido unos ciertos valores para calcular percentiles. En nuestro caso habíamos cogido de 0,1 hasta 0,9 de 0,1 en 0,1. Hemos calculado los percentiles correspondientes a estos valores para los datos, utilizando una orden cuantile para datos 5, utilizando exactamente esos valores. Habíamos calculado los mismos percentiles pensando en que era una normal con la media y la desviación típica que habíamos calculado. A ello le habíamos puesto la Q para que calculara percentiles. Le habíamos dicho que lo hiciera exactamente para los mismos valores y queríamos ver hasta qué punto estos dos percentiles se parecían. Para eso habíamos hecho un plot de los percentiles de los datos respecto a los percentiles teóricos de esa normal. Hemos visto que estaban alineados. Lo habíamos comparado con la recta y igual a x para ver si eran parecidos. Para eso hemos pensado, pues y igual a x tiene término independiente 0, coeficiente de la x 1, y hemos visto que efectivamente parecía que los datos eran muy parecidos, con cuyo motivo llegábamos a la conclusión de que seguramente nuestros datos y esta normal con esta media y esta desviación típica debían de ser muy parecidos. Ahora vamos a hacer un contraste de hipótesis para ver si esto efectivamente es así. Lo primero que vamos a hacer es agrupar nuestros datos en intervalos. En cuanto a qué intervalo usar, vamos a hacer exactamente los mismos intervalos que nos haya hecho R para hacer el histograma de los datos. Para ello volvemos a repetir nuestro histograma de los datos, de datos 5, pero diciendo que no nos lo dibuje, porque lo que queremos es que nos muestre qué es lo que ha hecho. Y vemos que él ha hecho estos cortes, si lo veis, ha ido de 1 hasta 8,5, de 0,5 en 0,5, y le han salido estos valores. Esto va a ser un problema, porque nosotros los queremos agrupar de forma que en cada intervalo haya como mínimo 5 datos. Entonces, en primer lugar, vamos a introducir nuestros cortes y luego los mejoramos. Control C, nuestros cortes. Y luego vamos a hacer para repartir nuestros datos en grupos. Pues va a ser, lo voy a sacar a través del portapapeles. Y lo que he hecho es pues, coger exactamente lo que ha hecho R. Con el control C los cojo, me voy aquí, le doy a control V, le doy a aceptar, luego lo voy a dar a aceptar. Y si nosotros vemos ahora por pantalla nuestros cortes, pues vemos que son exactamente lo que él hizo, 1, 1, 5, etc. Vamos a cortar primero los datos utilizando estos cortes, para eso vamos a llamar los datos 2, cortados. Pues va a ser cortar mis datos, más que datos 2, datos 5, porque los datos estos se llaman datos 5. Vamos a cortar mis datos 5 utilizando exactamente los cortes que teníamos. Le vamos a decir que nos diga cuánto habría en cada trozo. Para eso hacemos una tabla de estos datos 5 cortados. Y no encontramos porque los en cada intervalo pues son los que nos salía aquí. 1, 2, 5, 17, etc. Yo voy a agrupar algunos intervalos para asegurarme de que en todo ello haya por lo menos 5 datos. Tengo un problema al principio, y es que el primero solo tiene 1, el segundo solo tiene 2. Entonces lo voy a hacer el primer, segundo y tercer intervalo los voy a juntar. Y para juntarlos lo único que tengo que hacer es unir el primer intervalo con el segundo. Para ello digo que no corten el 1,5, que ya veis que es lo que separa el primer intervalo del segundo. Voy a hacer lo mismo con el segundo y el tercero, o sea, es decir, que no utilice el 2 como corte, entonces no quiero que utilice ni el 1,5 ni el 2. Y al final, pues tampoco quiero que utilice el 8 para que no me separe estos dos últimos intervalos. Entonces la idea es volver a repetir lo mismo. Cojo mis cortes, le digo que los paso por el portapapeles, pero aquí manualmente pues quito el 8
que era el que me separaba los dos últimos intervalos, y también habíamos dicho que quito el 1,5, que separaba el primer intervalo del segundo, y también quito el 2, que separaba el segundo del tercero. Si todo ha ido bien y vuelvo a cortar mis datos y vuelvo a hacer mi tabla, pues me encuentro con que efectivamente ahora ya en todos los intervalos pues hay 5. Una vez que están partidos, pues lo que vamos a hacer es comparar cuántos datos hay realmente en cada intervalo con cuántos datos debería de haber. En primer lugar, datos observados es cuántos datos hay en cada intervalo. Como los tengo aquí por pantalla, los selecciono, control C, y lo introduzco a base de hacer un scan. Scan, control V, aquí tengo mis datos observados. Para evitar errores, vuelvo a ponerlos por pantalla y ya vemos que los datos observados pues, son los que hay aquí. 8, 17, 40, 86, 153, etc. Para que no se me salga de pantalla, voy a hacer como hacemos en clase. Voy a limpiar en la última orden. La voy a repetir. Aquí tenemos nuestros datos observados. Vamos a los datos teóricos. ¿Cómo puedo saber yo cuántos debería de haber en cada intervalo? Pues yo lo que he hecho realmente ha sido lo siguiente. Yo lo que he hecho es hacer una serie de cortes y lo que voy a hacer es calcular la proporción de datos que debería de haber en cada corte. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Pues calculando la probabilidad de estar en ese corte. Una vez que tenga esa frecuencia o probabilidad de estar en un corte, los que debería de haber es el número de datos que realmente tenía, que si lo observamos el número de datos 5 que había era 1000, multiplicado por esta probabilidad que yo voy a tener, pues me va a dar exactamente cuánto debería de haber realmente en ese intervalo si yo tuviera una normal MS como yo pensaba. En cuanto a las probabilidades que tengo que cortar, que tengo que calcular, pues teniendo en cuenta que nosotros, voy a volver a poner la tabla, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, pues lo que tengo que hacer es 12 probabilidades. Todas ellas son esencialmente iguales, son las probabilidades de estar entre un corte y el siguiente. Pero para hacerlo más simple, aunque no más corto, yo voy a calcular estas, hemos dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 probabilidades, las voy a ir haciendo a mano. Entonces voy a ir calculando mi primera probabilidad. La primera probabilidad, fijaros que para cada corte es estar entre este corte y el siguiente. Luego la primera probabilidad será estar entre el corte 1 y el corte 2. ¿Y eso qué quiere decir? Estar por debajo del corte 2, quitando los que estén por debajo del corte 1. O sea, los que están por debajo del corte 2 menos los que están por debajo del corte 1, pensando que tengo una normal. Entonces, ¿cuántos están por debajo del corte 2? Pues yo realmente creo que tengo una normal. Creo que a esa normal le he calculado bien mis parámetros. Y voy a calcular la probabilidad de estar por debajo del corte 2. Por eso pongo la P de menor o menor igual, ya sé que es continuo. Y voy a poner aquí, pues dentro de mis cortes, el segundo. Y eso será la probabilidad de estar por debajo del corte 2. A eso le voy a quitar la probabilidad de estar por debajo del corte 1. Y aquí tengo la probabilidad de estar en el primer intervalo, estar por debajo del corte 2 y para abajo, quitando de aquí para abajo. Una vez hecho esto, la idea es repetir lo mismo para el segundo corte, tercero, etc. Vamos a por el segundo corte, para el segundo trozo. El segundo trozo será estar por debajo del corte 3 menos estar por debajo del corte 2. En cuanto a la probabilidad de estar en el tercer intervalo, pues siempre es estar en el corte siguiente, que es el cuarto corte, menos estar por debajo del suyo. A la siguiente probabilidad, pues estar por debajo del corte 5, menos estar por debajo del corte 4. Para la siguiente intervalo, siempre es estar por debajo del siguiente corte, menos estar por debajo del corte original. Con respecto al 6, hay que llegar hasta el 11. Es el 7 menos el 6. Con respecto al 7, pues es el 8 menos el 7. Con respecto al 8, pues es el 9 menos el 8. Ya sabéis que esto se puede hacer más fácil con un bucle. 9, ya nos van quedando pocos. Es el 10 menos el 9. El 10.
es el 11 menos el 10 y finalmente el 12, el 11 es el 12 menos el 11. Ya tenemos todas nuestras probabilidades. Hemos ido calculando las probabilidades de estar en el primer intervalo, en el segundo, en el tercero, etc. En cuanto a cuántos datos teóricamente debería haber en cada intervalo, pues será esta proporción multiplicado por el número de datos que tenemos. Entonces lo primero que voy a hacer es poner en una lista pues todas estas probabilidades, probabilidad 1, probabilidad 2, probabilidad 3, probabilidad 4, probabilidad 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y esto multiplicarlo por, estas son las frecuencias por las que deberían de aparecer, pues estas son multiplicadas por el número de datos que era 1000. Bueno, pues vamos a comparar un poco a simple vista qué es lo que teníamos. Estado el número de datos que había en cada intervalo. Los que debería de haber pues son estos, que como vemos pues son bastante parecidos. 8, 6,5, 17, 16,8, 40, 44, 86, 91. Pues la idea es comparar. Se compara utilizando un estadístico que se llama chi cuadrado, que voy a llamar mi chi, y que se calcula de la siguiente forma. Yo tengo que ir sumando dentro de cada intervalo, voy a comparar los que hay con los que debería de haber. A ello cojo los que hay, le resto los que debería de haber, para evitar problemas de signo, divido por los que debería de haber, y siempre divido por los que debería de haber para que, como hemos visto teóricamente, eso me dé una chi cuadrada. Lo he escrito mal, he puesto un 0 en vez de una O. Bueno, pues si yo veo cuál es mi chi, vemos que aquí hay algo que está mal. Supongo que hay algún problema en el de O o en el de test también. Porque he escrito mal la fórmula. Cuando he dicho al cuadrado, no sé por qué lo he dicho bien, pero luego he puesto elevado a dt, que era un error. Bueno, pues si ahora pongo mi valor de mi chi, son los observados menos los teóricos al cuadrado partido por los observados, pues me sale 4,15. Pero yo lo que quisiera saber es si eso es un valor normal o no es un valor normal. Para ello, como siempre, la idea es definir normal. En mi caso, yo voy a definir normal como el 90% de los valores son normales, el 10% de los valores no son normales. Y lo voy a comparar, teóricamente esto debería ser una chi cuadrado, y como debería ser una chi cuadrado, necesito calcular el parámetro de la chi cuadrado. Y recuerdo que el parámetro de la chi cuadrado se calcula de la siguiente forma. En primer lugar, el número de intervalos. Ya sabemos que el número de intervalos es 11. A eso se le resta 1 y hay que restarle cuántos parámetros calculamos inicialmente. Como pensamos que era normal, una normal, tenemos que calcular dos parámetros que eran la media y la desviación típica. Por eso resto 2. Me sale que el parámetro es 8. Por lo tanto, yo pienso que esto de aquí, mi chi, debería ser una chi cuadrado con parámetro 8. Chi SQ con parámetro 8. ¿Lo que voy a hacer con esa chi cuadrado? Pues voy a calcular un valor a partir del cual el valor de la chi cuadrado sea raro. Voy a calcular este valor de aquí. Este valor es un percentil 90%, porque por debajo queda 90%. Entonces lo que tengo que hacer es decirle que el valor que a mí me interesa es calcular un percentil de esta chi cuadrado con percentil 90%, que es lo que me dice lo que me separa normal de raro. Y me dice, si todo está bien, el valor que separa normal de raro es 13,61. Si el chi que yo calculé está por debajo de 13, estaremos en el rango de los valores normales, con cuyo motivo estaremos pensando que efectivamente nuestros datos se parecen bastante a la chi cuadrado. Si mi valor se pasa de 13,36, el valor será raro y por lo tanto lo que estaremos diciendo es que esta separación que hemos calculado es rara, los datos no se parecen a los teóricos. En nuestro caso, nuestro chi nos ha salido 4,15, que está bastante por debajo de 13,36. Me está indicando que está más o menos donde estoy yo marcando, donde estaría yo marcando con el ratón, en la zona esta de aquí. Y eso me hace pensar que efectivamente esto es un valor totalmente normal, lo cual quiere decir la separación entre los datos teóricos y los observados es una separación totalmente normal, nada extraño, y efectivamente, como se veía en mi diagrama QQ, pues lo que me está diciendo es, oye, pues esto realmente está funcionando bien y los datos se parecen mucho a una chi cuadrada. Bueno, pues aquí dejamos el tutorial.